nuestra práctica, si estamos atentes, realmente nos muestra, a veces antes de que nos demos cuenta conscientemente, qué cambio se está viendo, qué nos está pasando, ya sea en el cuerpo, ya sea en la emoción, eh, qué se está moviendo subyacentemente. Bienvenidos al segundo círculo de este espacio de Sama Yoga Patagonia, espacio de prácticas tanto de yoga, meditación, respiración como movimiento intuitivo, que tiene como principal mm, objetivo, fin o dirección eh, compartir prácticas que encarnen una espiritualidad cotidiana, que nos acompañen en nuestra vida cotidiana y también en nuestros proyectos. La idea de estos círculos, que se hacen una vez al mes, al cierre de cada mes, este es el círculo de junio, aunque entró en julio, por unas cuestiones de organización, es un poco traer a la palabra cómo las prácticas que vamos haciendo, incluidas las prácticas que no son de yoga, ¿no? Tenemos otras prácticas por fuera de las disciplinas de yoga y meditación, eh, cómo van impactando nuestra vida, en qué estamos, ¿no? En la práctica, eh, cómo cambian las prácticas con el cotidiano, con las situaciones que vamos pasando en nuestra vida. Y un poco hoy quería traer esto de la flexibilidad a la hora de practicar, no a la flexibilidad del cuerpo, sino a la flexibilidad a la hora de elegir las prácticas. Y esto viene un poco de un tema que estuve hablando y también compartiendo con colegas y con practicantes sobre cómo en cada momento nosotros estamos cambiando y sobre todo quienes llevamos varios años sosteniendo prácticas, muchas veces nos encontramos en momentos donde la práctica que era nuestra práctica afín o la práctica que más habíamos sostenido durante los últimos años, eh, nos deja por un momento de servir, en el sentido amplio de la palabra, servir. ¿No? Eh, Empezamos a necesitar otra cosa para que esté al servicio del presente, para que tenga más coherencia con lo que estamos necesitando. Y traigo esto porque siento que nos pasa en la vida, ¿no? La idea de este espacio también es eso, un poco ir de la práctica hacia la vida. Y entonces, imaginémonos que si nos cuesta hacer cambios en nuestra práctica cotidiana, que es algo muchas veces autogestivo, muchas veces, bueno, también acudimos a espacios donde otras profes facilitan la práctica, pero es algo que digamos es voluntario y que podemos medianamente definir, decidir, cambiar con bastante facilidad. Imaginémonos eso extrapolado a espacios de nuestra vida donde las estructuras tal vez son más complejas y más eh, requieren más energía para ser modificadas. Entonces, volviendo a la práctica, eh, me parece súper interesante, primero, reconocer nuestra historicidad con las prácticas. Sea que practiquemos hace 6 meses, hace un año, hace 10, 20, lo que sea. Práctica en sentido amplio, ¿sí? Ya sea de asana o de meditación o de otras disciplinas. Invitarnos un momento como ese registro, ¿no? Como, bueno, ¿cómo empezamos nuestra práctica? Por qué llegamos a la práctica? En mi caso, la práctica de yoga, pero antes de la práctica de yoga llegué a la práctica de movimiento. Empecé con contact improvisación, que para mí fue un ancla y fue también un despertador de mi alma.
y, y cómo estábamos en ese momento, ¿no? Algunos llegamos por temas de salud, en mi caso del yoga llegué por temas de salud de mi columna, y cómo fue cambiando ese vínculo, cómo, por qué luego continuamos ese vínculo. En mi caso personal, como les decía, lo primero a lo que yo llegué fue al movimiento, es algo es más como, ha sido siempre algo muy presente en mi naturaleza, en mi esencia, en el baile, la danza, la expresión física. Eh, pero por muchos años había estado congelada por un montón de razones. Y a los 22, 23 empecé a bailar, empecé a notar mi cuerpo, empecé a reconocer que había cosas en el cuerpo que no estaban eh, siendo físicamente agradables, ¿no? Dolores, imposibilidades. Y eso me llevó a terapias, ¿no? Hacer RPG, hacer kinesiología y también hacer danza, más danza. Y así llegó al yoga como una disciplina para acompañar el trabajo de la kinesióloga con mi columna, por consejo de ella. Tenía mucho dolor, entonces me vino muy bien como ese tiempo de práctica para empezar a mover. Pero claro, empecé a mover y empecé a mover lo emocional, lo mental, las estructuras, y fue un camino que inició y continúa. Primero empezó con la salud y sigue siendo la salud, porque de hecho eh, ha habido momentos en mi vida en que he estado más quieta por determinadas razones y noto la repercusión que tiene eso en mi cuerpo, en mi columna, como que tiende a cierta rigidez. Entonces moverme para mí es vital, es necesario, pero en este momento la práctica en mi vida se transformó en un punto de nutrición eh, espiritual. Y cuando digo espiritual me refiero a eso que es trascendente a mi vida cotidiana, ¿no? A mi historia, a mi biografía, a lo que haga con mi tiempo. Se convirtió en un punto donde yo, antes de empezar el día y antes de encarnar la identidad con la que vivo en el presente, me conecto con algo que está más allá de mí, ¿no? Que me trasciende y que me inspira y que me da paz. En mi caso, mi día empieza con eso. Empieza porque tengo esa posibilidad y esa fortuna dentro de este presente de poder hacerlo así, ¿no? Que mi día empiece con las prácticas de yoga, de meditación. Entonces, eh, digamos, hubo un cambio entre la forma en que la práctica tomó al inicio, hace 14 años, cuando empecé a practicar, ahora. Y mismo en los últimos 2 años, o el último año, eh, que vine a vivir a la montaña, también hubo muchos cambios. Todo el año pasado mi práctica fue mínima, mínima. Sostuve como las bases fundamentales de Ashtanga, con las posturas de pie, fue sumamente enraizador para llegar, pero era como algo que en tiempo y en cantidad de energía puesta en la práctica era muy pequeño. Y mi energía tal vez estaba más puesta en lo reflexivo, en la terapia, en sostenerme como desde espacios más de diálogo y más de ordenar, ¿no? Emocionalmente desde la palabra y desde las ideas, el movimiento que se iba dando. Y este año la práctica tomó otro giro y empecé a complementarla y en realidad a explorar las prácticas que tienen más que ver con la energía más femenina, y se convirtió mi práctica
de Asara de tantos años a otra cosa. Está haciendo eso. Y además aumentó muchísimo la práctica de meditación, que para mí había sido siempre un desafío, la meditación estática, digamos. Entonces, con lo que voy de esto, más allá de lo autobiográfico, que no es el punto, es que nuestra práctica, si estamos atentes, realmente nos muestra, a veces antes de que nos demos cuenta conscientemente, qué cambio se está viendo, qué nos está pasando, ya sea en el cuerpo, ya sea en la emoción, eh, qué se está moviendo subyacentemente. Entonces, mi invitación a partir de este círculo de palabras es que, nada, que tal vez, si lo sentís, me compartas cómo ha sido tu historia con las prácticas, sobre todo si haces yoga, haces meditación, y, y en el presente, qué es ese oro, ¿no? Que es cultivado con la práctica, eso que es lo sustancial más allá de la forma, más allá del tipo de dinámica que uses para practicar. Eso es algo que me interesa mucho que compartamos porque siento que son como las joyas, ¿no? Que hemos cultivado con nuestra práctica. Y si sos nuevo en la práctica, bueno, ¿cómo estás llegando a la práctica? ¿Con qué búsqueda? ¿Con qué preguntas? Eh, Siempre es hermoso eh, volver a ese punto cuando uno inicia algo, mente de principiante, como traen mucho las tradiciones orientales, me parece que de lo mejor que uno tiene cuando empieza algo nuevo. Y bueno, en un segundo orden de cosas, pero en torno a esto de la práctica, me gustaría también eh, invitarnos a reconocer qué otras cosas son prácticas en nuestra vida, ¿no? Me refiero a prácticas que sustentan nuestra espiritualidad, ¿sí? Nuestra conciencia de ser más que nuestro cuerpo y nuestra identidad. Eso que nos mantiene conectados a la naturaleza, a los demás, a un entramado, a Dios, si creo en Dios, con esa palabra, lo defino de esa manera. En lo personal, y que fue el principal motivo por el cual hice un movimiento hacia la montaña, pero no porque en la costa no lo hubiera, sino porque es diferente, ¿no? La energía de cada lugar. Eh, mi, mi mayor práctica, además de las prácticas mañaneras, tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con el estar atenta, con el hacer deliberadamente acciones para estar más cerca, salir a ver el amanecer, tomar un poco de frío, caminar todos los días alguna distancia, un tipo de paseo. A veces no es de paseo y es de traslado, pero caminarla. Eh, Salir a tomar sol, hacer trekking cuando puedo hacer trekking. Me refiero a que hay una acción deliberada de mi parte, una decisión deliberada de mi parte de conectar con la naturaleza, de que deje de ser el cuadro solo que veo por la ventana. Y quienes vivimos en espacios naturales, me refiero a más naturales que por ahí una ciudad demasiado cementada o con pocos espacios verdes. eh, Tenemos la fortuna de que está muy alrededor, pero a veces porque está muy alrededor la pasa desapercibida. Estamos como mucho en el mundo de las ideas o del hacer.
Entonces, bueno, también invitarte a ese reconocimiento de qué otras cosas son prácticas para vos hoy, es decir, que deliberadamente las haces, las sostenés y que te conectan con vos misma, con tu foco interno, que te traen también cierta información, ¿no? Nos informan mínimamente de nosotros mismos, ¿no? De cómo estamos llegándonos a cada día al espacio o a la actividad o a la contemplación. Así que bueno, eso por hoy. Gracias por escuchar. eh, Gracias por comentar. Si quieres dejar tus reflexiones al pie de este video o querés enviarlas por mail o por WhatsApp, con gusto las voy a recibir y también compartir. Y bueno, nos hablaremos, nos encontraremos, ojalá en un mes, a fines de este julio, en el círculo. Un abrazo.